Muy buenas, licenciada. Bueno, hoy voy a exponer sobre la constitución política del Estado, que todo ciudadano debe saber y también que debemos acatar, ¿no? Cada punto que tiene, y esto se divide en 5 partes. Y bueno, empezando, am, lo que nos indica la primera parte de la constitución política, que son las bases fundamentales, ¿no? Del Estado y deberes y garantías, en la cual en la primera parte tenemos 5 títulos, las cuales son el título 1, que es eh, las bases fundamentales del Estado. El título 2 son los derechos y fundamentales y garantías. Eh, Título 3 son los deberes. El título 4 es las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. Y por último, la 5 es la ciudadanía. Bueno, lo que se puede rescatar de la primera parte de la Constitución Política del Estado es que velan por los derechos de la población, de las personas, y donde nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, una vida digna, una vida saludable, derechos de educación. También tenemos derechos a al medio ambiente. Tenemos derechos a ser respetar como personas, ¿no? Y el Estado es el que garantiza mm, todo- todos estos derechos, ¿no? En sí. Bueno, en el artículo 13 nos habla sobre los derechos reconocidos por la Constitución, las cuales nos dice que son um, inviolables, son universales, son inter, interdependientes, indivisibles y son progresivos. Bueno, también nos dice que de la primera parte de la Constitución um, nos habla sobre lo que son las derecho a la salud que toda persona tiene, mm, derecho a la salud, y el Estado garantiza todo esto, una vida digna para la población. También nos habla sobre un poco de la educación. No, también nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. O sea, entonces el Estado es que nos garantiza estos derechos y obviamente deben ser cumplidos, ¿no? También nos habla un poco sobre son los derechos mm, de los niños, los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, en la cual nos dice que todo esto deben ser protegidos. Los, bueno, consideran niño y niña y adolescente a todo menor de edad, ¿no? Y ellos están protegidos por una ley en la cual que tanto el Estado como la sociedad debemos de protegernos, ¿no? Ellos son muy, ellos son muy vulnerables, ¿no? A la sociedad, pero nuestra obligación de nosotros es como sociedad es defenderlos, ¿no? Y más del Estado, ¿no? Es algo bueno. También nos habla de que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a crecer en un seno familiar. Uh, También nos habla sobre la educación, que todo niño y niña adolescente tiene derecho a la educación, a la salud. A ver qué más. Y eso es una garantía, ¿no? También nos habla un poco de lo que es los derechos de los adultos mayores, ¿no? En donde el Estado nos protege a nosotros, bueno, los protege a ellos para darles una vida digna.
una renta de dignidad, ¿no? Y también dice que todo adulto mayor debe ser respetado tanto como la sociedad como por el Estado, y también debemos cuidarlos, ¿no? También nos habla sobre lo que es el trabajo, en donde nos dice que, todo, que todas las personas, bueno, que todos los trabajadores um, están amparados, ¿no? Por un proyecto en donde ellos están, bueno, tienen los siguientes derechos, ¿no? Que se los pague, también a lo que es un seguro, es muy importante. Esto es para proteger a sus familias, ¿no? Y también a ellos, uh, para que tengan una vida digna. También nos habla sobre, um, nos habla un poco que es sobre el medio ambiente, que nos dice que todas las personas tenemos derecho a vivir, a estar limpios, a tener un ambiente saludable, en el cual el Estado garantiza, ¿no? Pero el Estado bueno, el Estado y nosotros tenemos como personas, debemos de cuidarnos del medio ambiente, ¿no? Ya que mmm, estamos en un mal momento ahora y es como que se está generando, ¿no? En el país y en el mundo, y también en la Amazonía, ¿no? Con eso de las quemas, tenemos que proteger, ¿no? También nos habla, ¿no? Nos habla eso de decir las garantías del Estado, nos brinda y nos da esa seguridad que nosotros como personas, como población, como ciudadanos bolivianos, tenemos que estar amparados con esos derechos y con este fin, ¿no? Uh, Tenemos que cumplir al pie de la letra. Bueno, hablando también de la segunda parte de la Constitución Política del Estado. Bueno, la Constitución, la segunda parte, nos consiste en la estructura, ¿no? Y en la organización funcional del Estado. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras: Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está compuesta por 130 miembros y la Cámara de Senadores por 36 miembros. Ambas cámaras son elegidas por voto universal, voto directa y voto secreto. Son las únicas que pueden aprobar, ¿no? Y sancionar sancionar para el país, ¿no? Bueno, continuando con la segunda parte, el procedimiento legislativo, ¿cómo se realiza, no? ¿Cuáles son las etapas también para una ley? Esto son 5 etapas, tendría 5 etapas: la iniciativa, la discusión, la sanción y la promulgación o publicación, y por último el cumplimiento, ¿no? Obligatorio. Es decir, el procedimiento legislativo es la que se encarga de la elaboración de leyes. Esta lo realiza a través del órgano legislativo, que se divide en 5 etapas, ¿no? La primera es la iniciativa, que es el proyecto, los que pueden presentar un proyecto de ley ante el Parlamento son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el
el cuerpo electoral y cualquier ciudadano, ¿no? El poder legislativo, a través de sus legisladores, el poder ejecutivo, a través de sus ministros, el cuerpo electoral, el 25% es del registro, se conoce, ¿no? Y como último, como cualquier ciudadano, ¿no? Se puede presentar el proyecto sobre cualquier materia. El poder ejecutivo es el único que puede presentar proyectos sobre materia económica o financiera. La segunda etapa, la discusión, se discute primero con esta cámara de origen, y después con la otra cámara, que es la cámara de revisora. Como el segundo punto de la comisión se especifica en el área de la salud, economía, el trabajo, la defensa y la vivienda. Bueno, continuando. Tercer punto, si la cámara de origen, donde se comenzó a discutir el proyecto, se aprueba el proyecto de ley, pasará a la cámara divisora, que realiza el mismo procedimiento que la primera cámara que realizó el estudio. Como décimo punto, después de este estudio tenemos un dictamen. Como la segunda etapa sería la sanción. Es la aprobación del proyecto de ley por el Poder Legislativo. En esta etapa, el Poder Ejecutivo interviene promulgan el proyecto si está de acuerdo con la sanción legislativa o vetándola, ¿no? En otras palabras sería, si se pone a dicha sanción, en este caso de promulgar una ley, automáticamente desde ese momento es obligatorio para todos los ciudadanos. La Cámara Revisora tiene tres opciones, ¿no? Que es rechazarlo, aprobarlo o modificarlo. Rechazarlo, en este caso ocurre lo mismo que con la Cámara de origen. No se puede volver a dar a este proyecto hasta el siguiente periodo legislativo. Aprobarlo, en este caso se produce la sanción legislativa y el proyecto se va o se envía al Poder Ejecutivo, para ser promulgado y modificarla, ¿no? El proyecto enviado por la Cámara de origen, en este caso se debe devolver el proyecto a la Cámara de origen para que todo esto se evalúe, ¿no? Y que se esté de acuerdo o no con las modificaciones de la Cámara Revisora. Bueno, la Cámara de origen, continuando, puede aceptar o rechazar, aceptar las modificaciones, y en ese caso se comienza la sanción legislativa, o rechazarlo. Las modificaciones, en este último caso, se convoca a la Asamblea General, que resolverá el proyecto u otro por 2/3 de votos, y se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Como siguiente etapa tenemos la promulgación y la indicación. Cuando el proyecto ejecutivo se recibe el proyecto de ley, habiendo sido sancionada por el Poder Legislativo, tiene tres opciones.
puede promulgar, también puede, es decir, mandar, cumplir con la ley, promulgar, implicar a la división de la cosa del proyecto, ¿no? Al que va a dirigir. Y como tercero, para promulgar, lo publicará en el diario oficial. Como última etapa tenemos el cumplimiento obligatorio, que esto va para todos. Una vez que el Poder Ejecutivo promulga, es decir, manda a cumplir con la ley, esto entrará en vigor y transcurrirá de entrada, es decir, ese plazo se llama vocación legal. ¿Qué más podemos decir? Entonces, la ley promulgará. La ley que se va a promulgar será publicada en la Gaceta Oficial y de manera inmediata, ¿no? Que esto debe ser de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. Bueno, eso es la segunda parte, hasta la segunda parte de la Constitución Política del Estado, ¿no? Continuando con la tercera parte, que esto es que es la tercera parte, que es la organización territorial de Bolivia, ¿no? El artículo 270, Bolivia está organizada territorialmente por departamentos, provincias, municipios y territorio indígenas originarios campesinos. Las autonomías en los artículos 278 del 297 existen 4 tipos de autonomías, que son la autonomía departamental, autonomía regional, la autonomía municipal y la autonomía indígena. En la autonomía departamental son entidades territoriales autónomas por departamentos, los que así en el referéndum del 2 de julio del 2006, y municipios. Artículo 276. El gobierno de cada departamento autónomo está constituido por un consejo departamental con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas, normativas departamental del ámbito de sus competencias exclusivas y asignadas por instituciones de un órgano ejecutivo. En la autonomía municipal, las autonomías municipales consiste en la elección directa de sus autoridades, ¿no?, por los ciudadanos. El artículo 284, el gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa. Normativa municipal en el ámbito de sus competencias exclusivas de un órgano ejecutivo, preside por la alcaldesa o el alcalde. En la autonomía regional, el artículo 281, la región se constituye por una entidad democrática de la ciudadanía y por la unión de municipios o provincias o con una constitución gráfica que comparte cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas complementarios, ¿no? En la autonomía indígena, originaria, campesina, el artículo 290 dice que la autonomía indígena, originaria, campesina es la expresión del derecho al agrogobierno, ¿no?, como ejercicio de la autodominación de las instituciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas,
cuya población comparte territorios, culturas, historia, idiomas, y también se respeta la igualdad de rango constitucional sin subordinación a otros tipos de autonomía, garantizando una organización territorial, ¿no? El gobierno se ejerce a través de sus propias normas y formas de organización. Cada entidad define sus estatus, los mecanismos de participación de la población indígena, originaria, campesina. Bueno, continuando, eso sería la tercera parte al final, continuando con la cuarta parte. Bueno, la cuarta parte de la Constitución Política del Estado. La cuarta parte de la Constitución Política del Estado es la estructura y organización económica del Estado, que está del artículo 306 hasta el artículo 409. Esta cuarta parte está dividida en 3 títulos. El primer título es la organización del Estado. Bueno, que este empieza desde el artículo 306 hasta el artículo 341, más o menos. Bueno, 341, bueno, continuando con la explicación, el artículo 306, el artículo 306 tiene 5 partes, las cuales nos dice, número 1, el modelo económico boliviano es plural para mejorar la calidad de la vida y el vivir bien de todos los bolivianos y todas las bolivianas. Número 2, la economía plural está constituida por las formas de organización económicas, comunitaria y del sector privado y del sector cooperativo. Número 3, la economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de reciprocidad y restricción. La economía social y comunitaria nos comentará el interés individual con el vivir bien colectivo. Número 4, las formas de organización económica reconoce en esta Constitución podrá contribuir empresas mixtas. Número 5, el Estado tiene como máximo al ser humano y asegurar el desarrollo del medio ambiente, ¿no? De la distribución equitativa de toda la economía, ¿no? Políticos, sociales, de salud, educación y cultura. Y a la reinvención del desarrollo económico productivo. Bueno, su trabajo del Estado en la economía se basa en regular y dirigir a los principios establecidos en la Constitución. Bueno, en el título 2, la Constitución nos habla lo que es el medio ambiente, también de los recursos naturales, tierra y territorio. Este es el artículo 342 hasta el artículo 403. El deber de la población es cuidar y proteger el medio ambiente. El título 3 nos habla sobre el desarrollo integral y rural desde el artículo 404 hasta el artículo 408. Bueno, el desarrollo integral y rural es parte fundamental de los políticos económicos que proveen sus secciones para todos los emprendimientos económicos. Bueno, eso sería todo. Continuando con la quinta y última parte de la Constitución Política del Estado. El capítulo 1 es la jerarquía, ¿no? de la forma de la Constitución. Como título sería la reforma de la Constitución. El artículo 9 nos dice que todas las personas, como los órganos
y funciones públicas se encuentran sometidas a la presente Constitución. El artículo 410 nos dice que la Constitución son las normas supremas del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primicias frente a cualquier disposición o normativa. Las aplicaciones de las normas jurídicas se rigen por la siguiente jerarquía. 1 es la Constitución, 2 es las leyes y los tratados internacionales, 3 son los decretos, 4 son las normas departamentales, ¿no? Regionales, también municipales. La quinta son las normas de carácter administrativo. Bueno, explicando, una constitución es un texto codificado de carácter jurídico, político, surgido en el poder constituyente, que tiene un propósito de construir la separación de poderes, definiendo y creando poderes constituidos, como ser el órgano legislativo, ejecutivo y el órgano judicial. Bueno, también explicando que las leyes autónomas jurídicas dictadas por un legislador, es decir, que es un precepto establecido por una autoridad competente que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. También los decretos, el decreto supremo se refiere a las autoridades sobre la materia, que tiene competencia con un tipo auto-administrativo, emanando el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, por ser un contenido normativo, reclama, por lo que los rangos es jerárquicamente inferior a las leyes. Bueno, también en el artículo 411 nos dice que la reforma total de la Constitución, o aquella que afecta a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primicia reforma constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente, originaria, en plenipotencial, activada por voluntad popular mediante un referéndum. La convocatoria del referéndum se realiza por iniciativa popular, con la firma de al menos, bueno, por lo menos tienen que ser el 20% del electorado, por mayoría, ¿no?, absoluta, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará todos los efectos de la vigencia de la reforma. Necesita un referéndum constitucional aprobatoria. También la reforma parcial. La Constitución podrá iniciar por iniciativa popular y de al menos 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reformas constitucionales aprobadas por la mayoría absoluta, o cualquier reforma parcial. También necesita referéndum constitucional aprobatorio. Bueno, eso sería básicamente todo. Muchas gracias por su atención. ¿Qué más? Eso sería todo. Es básicamente toda la Constitución resumida en 5 partes, porque es extenso
y que cada persona, cada boliviano tiene que saber, ¿no? Y nosotros como estudiantes de Derecho también tenemos que saber muy bien la constitución política del Estado. Eso sería todo. Muchas gracias.